La procrastinación no es pereza. No es debilidad de carácter. Y tampoco es falta de disciplina, aunque así nos lo hayan hecho creer durante años. En realidad, la procrastinación es un fenómeno profundamente humano, arraigado en cómo funciona nuestro cerebro cuando se enfrenta al malestar, la presión y la incertidumbre. Lo hacemos porque, en el fondo, nuestro sistema nervioso busca evitar el dolor, incluso si ese dolor es simplemente emocional, como el estrés, la ansiedad o la duda. Piénsalo un momento. ¿Alguna vez tuviste una tarea importante, un informe, una conversación difícil, una llamada que sabías que tenías que hacer y te encontraste limpiando tu escritorio, revisando correos antiguos o viendo vídeos sin importancia? Eso no es casualidad. Es tu cerebro tratando de protegerte del esfuerzo cognitivo que percibe como amenazante. En su libro The Now Habit, el psicólogo Nell Fiore explica que la procrastinación es, muchas veces, una forma de autoprotección. No estamos evitando la tarea, estamos evitando las emociones que asociamos con ella, el miedo al fracaso, a no hacerlo perfecto, a sentirnos incompetentes. Y aquí entra la paradoja. Procrastinar nos da alivio inmediato. El simple hecho de dejarlo para más tarde reduce el malestar, por un momento. Pero después, ese alivio se convierte en culpa. Y la culpa activa más ansiedad. Y la ansiedad, más evitación. Entramos en lo que los científicos llaman el bucle de retroalimentación negativa, donde el corto plazo gana, y el largo plazo sufre. Esta dinámica fue estudiada por la Universidad de Carleton, en Canadá, donde el profesor Tim Pychyl, autor del libro Solving the Procrastination Puzzle, demostró que procrastinar no es un problema de gestión del tiempo, sino de gestión de las emociones. Sí. Emociones. Evitar una tarea es una forma de regular cómo te sientes. Pero es una regulación disfuncional. En vez de resolver el malestar, lo pospones. Y cuanto más lo haces, más difícil se vuelve comenzar. ¿Te suena familiar? Aquí es donde muchas personas se rinden. Dicen, soy así, siempre dejo todo para el final, nunca voy a cambiar. Pero están equivocadas. Porque si entiendes cómo funciona este ciclo invisible, puedes romperlo. En la película El Club de los Poetas Muertos, el personaje del profesor Keating, interpretado por Robin Williams, les dice a sus alumnos: aprovechad el día. Haced que vuestra vida sea extraordinaria. Esa es la esencia de romper con la procrastinación, actuar a pesar del malestar, no porque tengas ganas, sino porque entiendes que el momento presente es el único lugar donde puedes construir tu futuro. Tu cerebro está programado para buscar el confort inmediato. Pero tú puedes reeducarlo. Y todo comienza con conciencia, darte cuenta de que estás postergando no porque seas débil, sino porque estás evitando sentir algo. Y aquí va un ejercicio práctico. La próxima vez que te encuentres procrastinando, detente y pregúntate: ¿qué emoción estoy tratando de evitar? No qué tarea, sino qué sensación. ¿Inseguridad? ¿Aburrimiento? ¿Frustración? Ponle nombre. Escríbelo. Estudios de la Universidad de California han demostrado que nombrar las emociones activa la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, y reduce la intensidad del sistema límbico, que es donde nace la evitación. Nombrar la emoción es el primer paso para desactivarla. En este primer capítulo hemos destapado la raíz emocional del problema. Ahora que sabes que no se trata de flojera, sino de protección mal dirigida, estás listo para descubrir cómo tu cerebro responde a la motivación y cómo puedes usar ese conocimiento a tu favor. Si has escuchado hablar sobre dopamina, es probable que la hayas asociado con una sensación de placer. Y sí, en parte es cierto. La dopamina es conocida como la molécula de la recompensa. Es el neurotransmisor que nuestro cerebro libera cuando logramos algo que nos produce placer o satisfacción. Pero hay un matiz importante que muchas personas desconocen: la dopamina también está involucrada en el proceso de anticipación. De acuerdo con el libro The Dopamine Nation de la neuróloga Dra. Anna Lembke, la dopamina no solo nos premia cuando alcanzamos algo. En realidad, lo que nos motiva profundamente es la anticipación de esa recompensa. Es el impulso que sientes cuando imaginas lo bien que te sentirás al terminar una tarea importante. Pero aquí está el truco: cuando procrastinamos, estamos bloqueando la liberación de dopamina. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro percibe el esfuerzo como doloroso y, por lo tanto, no anticipa una recompensa inmediata. El simple hecho de pensar en una tarea grande y desafiante, como escribir un informe o empezar a estudiar, activa nuestro sistema de evitación.
Nos dice, no, mejor hacemos algo más divertido, algo que nos haga sentir bien en este momento. Y es aquí donde entra el ciclo de la procrastinación. Nuestro cerebro, al evitar el malestar de la tarea, se ve recompensado temporalmente con placeres inmediatos, pero a largo plazo, el estrés y la culpa de no haber hecho lo que debíamos empeoran nuestra salud mental. ¿Cómo romper este ciclo? ¿Es posible reprogramar este sistema? La clave está en entender cómo funciona la dopamina. En lugar de esperar que se libere solo al final de la tarea, podemos aumentar la liberación de dopamina durante el proceso, dividiendo la tarea en pasos más pequeños y alcanzables. En su libro, Atomic Habits, James Clear habla sobre la importancia de crear hábitos a través de pequeños logros. Cada vez que completes una microtarea, tu cerebro recibe una pequeña dosis de dopamina, lo que te motiva a seguir adelante. Pero esto no ocurre por magia, requiere un cambio en tu enfoque. Por ejemplo, si tienes que escribir un informe de 10 páginas, tu cerebro puede ver esa tarea como monumental, lo que genera procrastinación. Pero si decides escribir solo 100 palabras al día, esos pequeños logros generan una recompensa mental constante. El truco aquí no está en la tarea, sino en cómo reencuadramos la forma en que percibimos el progreso. Otra estrategia es la técnica Pomodoro, que consiste en trabajar durante 25 minutos seguidos, con un descanso de 5 minutos al finalizar. Esta técnica aprovecha el principio de la anticipación. En lugar de ver todo el trabajo como un reto largo, tu cerebro se motiva al saber que tiene una recompensa, un descanso, a corto plazo. El poder del hacer frente a esperar sentirse motivado. La motivación no siempre llega antes de la acción. En muchos casos, la motivación solo aparece después de empezar. Esto es lo que los científicos llaman acción impulsada por la motivación inversa. En su libro The War of Art, Steven Pressfield explica que cuando esperamos sentirnos inspirados para empezar, estamos esperando una señal que nunca llega. La motivación, según él, no es un estado que precede la acción, es una consecuencia de la acción misma. Este concepto lo ejemplifica muy bien el personaje principal de la película, Batman Begins. En un momento crucial, Alfred le dice a Bruce Wayne: ¿por qué caíste? Para aprender a levantarte. Es una metáfora sobre cómo el comienzo de una acción, aunque no tengamos ganas, genera una nueva energía que nos impulsa a seguir adelante. La clave está en actuar sin esperar la motivación perfecta, sino en crearla mientras avanzamos. Consejo práctico: usa la visualización para desbloquear la motivación. Si no sabes por dónde empezar, la visualización es una técnica poderosa. El psicólogo Dr. Jeffrey M. Schwartz explica en su libro, The Mind and the Brain, que visualizar el proceso de una tarea activa las mismas áreas cerebrales que cuando realmente estás realizando la tarea. La clave está en imaginar no solo el resultado final, sino también el proceso. Antes de empezar algo que te da miedo o que sabes que vas a procrastinar, siéntate unos minutos a visualizarte realizando esa tarea, sintiendo la satisfacción de completarla. Imagina cómo te sentirás cuando termines, cómo cambiará tu día o tu semana. Tu cerebro comenzará a liberar dopamina antes de que empieces a trabajar, haciendo que la tarea sea mucho más atractiva. El papel del entorno en la dopamina. El entorno en el que trabajas también juega un papel crucial en la liberación de dopamina. Si trabajas en un lugar lleno de distracciones, tu cerebro buscará constantemente esas recompensas inmediatas, como mirar el móvil o navegar por Internet. Pero si decides diseñar un espacio que esté libre de esas tentaciones, tu cerebro comenzará a asociar ese lugar con la concentración y el enfoque, lo que aumentará la liberación de dopamina durante la actividad. El escritor Cal Newport en su libro Deep Work afirma que una de las claves para ser productivo es crear un espacio de trabajo donde las distracciones sean mínimas. En su caso, él promueve la idea de trabajar en bloques intensos, con total concentración, para liberar dopamina a través de la productividad y no de las distracciones. Resumen del capítulo. La procrastinación no se trata de falta de motivación, sino de cómo el cerebro gestiona la dopamina y la anticipación de recompensas. Al comprender cómo funciona este sistema, puedes empezar a actuar a pesar de la falta de motivación. Dividir las tareas en partes pequeñas, visualizar el proceso y ajustar tu entorno son algunas de las estrategias clave que te ayudarán a romper el ciclo de procrastinación. Iniciar una tarea es un desafío. Pero mantener la constancia a lo largo del tiempo, eso es un arte. Porque la motivación no es una fuente infinita. Tiene picos y valles. Hay días en los que fluyes con energía, y otros en los que todo parece cuesta arriba. Y aquí es donde la mayoría de las personas falla, confunden motivación con disciplina, y creen que cuando desaparece el entusiasmo, también debe desaparecer la acción. Nada más lejos de la verdad. En realidad,
Las personas más exitosas no son aquellas que siempre están motivadas, sino aquellas que han aprendido a crear sistemas que funcionan incluso cuando no tienen ganas. Y ese sistema se llama hábito. El autor James Clear, en su libro Atomic Habits, lo resume con una frase brillante. No te elevas al nivel de tus metas. Caerás al nivel de tus sistemas. Las metas te dan dirección. Pero los sistemas, tus hábitos diarios, son lo que determinan si vas a llegar allí. Y es aquí donde entra la verdadera clave de la motivación a largo plazo, la creación de identidad basada en hábitos. Si repites constantemente la acción de leer cada mañana, no solo adquieres el hábito de leer, empiezas a verte como una persona lectora. Si entrenas cada día, incluso solo 15 minutos, tu cerebro empieza a entender que tú eres alguien que se cuida y se mueve. Y cuando tu identidad cambia, ya no necesitas tanta fuerza de voluntad para actuar. Lo haces porque es parte de quién eres. La ciencia detrás de los hábitos automáticos. El proceso de creación de un hábito fue descrito en el libro The Power of Habit de Charles Duhigg como un bucle de 3 pasos: señal, rutina, recompensa. Primero, hay una señal, como la hora del día, o una emoción específica. Después, una rutina, la acción que realizas. Y finalmente, una recompensa, el beneficio que tu cerebro obtiene. Cuanto más repites ese ciclo, más fuerte se vuelve el camino neuronal en tu cerebro. Hasta que, eventualmente, lo haces en automático. Aquí tienes un ejemplo. Te levantas por la mañana, señal, enciendes el hervidor y tomas una taza de té mientras escribes tus 3 prioridades del día, rutina, y al terminar, sientes claridad mental y una ligera sensación de control, recompensa. Hacer esto cada día no requiere motivación. Requiere estructura. Diseña tu entorno para sostener tus hábitos. Uno de los errores más comunes cuando se habla de productividad es pensar que todo depende de tu fuerza interna. Pero los estudios del psicólogo B.J. Fogg, autor de Tiny Habits, han demostrado que el entorno tiene un impacto aún mayor que la motivación. Si tu entorno está lleno de fricciones, el móvil cerca, distracciones visuales, notificaciones constantes, vas a fallar incluso con las mejores intenciones. Pero si diseñas tu espacio para facilitar la acción, todo fluye. ¿Quieres leer más? Deja el libro en la almohada. ¿Quieres dejar el móvil? Ponlo en otra habitación al trabajar. ¿Quieres meditar? Prepara tu cojín o app antes de dormir. Cambiar el entorno es muchas veces más eficaz que intentar cambiar tu mente con pura fuerza de voluntad. La motivación se renueva con el progreso. Uno de los descubrimientos más fascinantes en neurociencia motivacional es que ver progreso es en sí una fuente de dopamina. Esto fue demostrado en estudios del MIT, donde se observó que los cerebros de los sujetos se activaban mucho más cuando veían evidencia visual de su avance, como una barra de progreso o un checklist tachado. Aquí entra el poder de herramientas simples como los tableros Kanban, los bullet journals, o incluso un simple cuaderno con tareas marcadas. Cada pequeño avance que haces, por mínimo que sea, le recuerda a tu cerebro: estamos avanzando, esto tiene sentido. Y esa es la semilla que sostiene la motivación con el tiempo. Un ejemplo conmovedor es el del escritor Haruki Murakami. En varias entrevistas, él contó que cada mañana escribe solo un poco. A veces 1000 palabras. A veces 500. Pero lo hace cada día, sin esperar inspiración. El dolor está en sentarse. Una vez que empiezo, simplemente dejo que suceda. Murakami no depende de la motivación. Depende del hábito. Y al final del año, tiene una novela. Apóyate en hábitos ancla. Una de las técnicas más poderosas para mantener la constancia es el concepto de habit stacking, apilar hábitos, descrito también por James Clear. Consiste en acoplar un nuevo hábito a uno que ya esté establecido en tu rutina. Por ejemplo, después de cepillarme los dientes escribo 3 cosas por las que estoy agradecido. Después de desayunar reviso mis metas del día. Después de apagar la computadora al final del día hago 5 respiraciones conscientes. Este método funciona porque el cerebro ya tiene un ancla establecida, y el nuevo hábito se adhiere como una extensión natural. Así, tu rutina se va expandiendo sin resistencia. Resumen del capítulo. Mantener la motivación a largo plazo no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de estructura. Hábitos pequeños, anclados a tu rutina, apoyados por un entorno optimizado y acompañados de señales visuales de progreso, te permiten sostener el enfoque incluso cuando las ganas desaparecen. Como diría el autor Robin Sharma, la constancia es más poderosa que la inspiración. Hasta ahora hemos hablado de neurociencia, hábitos y técnicas prácticas.
Pero si hay un nivel más profundo que determina si vas a actuar o no, ese nivel es el sentido de propósito. El ser humano no es una máquina de eficiencia. Somos criaturas narrativas. Necesitamos una historia que le dé significado a nuestras acciones. Y cuando no hay un propósito claro, todo se vuelve más pesado. Las tareas se sienten vacías. Las metas se vuelven borrosas. Y la motivación se apaga. El autor Viktor Frankl, en su obra maestra El hombre en busca de sentido, escribió: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Frankl sobrevivió a campos de concentración nazis. Lo que lo mantuvo vivo, según él, no fue la fuerza física ni la inteligencia. Fue el propósito. La certeza de que su sufrimiento tenía un sentido más allá de sí mismo. Y esta enseñanza es poderosa para nosotros hoy. Si procrastinas constantemente, quizás no es solo porque la tarea es difícil, sino porque no está conectada con una causa que te movilice. Sin identidad, no hay consistencia. El propósito nos da dirección. Pero es la identidad lo que da coherencia a nuestras acciones. Cuando una persona se ve a sí misma como alguien disciplinado, actúa en consecuencia. Incluso si tiene pereza. Incluso si está cansada. Esta idea se apoya en la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger, psicólogo social. Según él, cuando nuestras acciones no coinciden con nuestra autoimagen, sentimos incomodidad interna. Y para aliviar esa incomodidad, ajustamos uno de los dos, o cambiamos la acción, o cambiamos la identidad. Por eso es tan poderoso decirte a ti mismo: soy una persona que cumple lo que se propone. Cuando repites esa frase y la refuerzas con acciones mínimas, tu mente comienza a adaptarse. Comienza a creértelo. Y cuando tu identidad cambia, ya no necesitas grandes discursos motivacionales. Tu motivación es tu reflejo. En la película Invictus, el personaje de Nelson Mandela recita el poema del mismo nombre. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. No es solo poesía. Es una declaración de identidad. Una reafirmación del poder interior que todos tenemos, incluso cuando el mundo nos empuja a ceder. La motivación se alimenta del propósito compartido. Otro factor decisivo es el entorno social. En su libro Tribus, Seth Godin explica que los seres humanos estamos programados para conectar. Para formar parte de algo más grande. Y eso tiene una implicación directa en nuestra motivación. Cuando estás rodeado de personas que procrastinan, es fácil justificar tus excusas. Pero si entras en una comunidad donde la acción, la mejora constante y el aprendizaje son la norma, te elevas. Te adaptas al estándar del grupo. Este fenómeno fue descrito por Jim Rohn en su famosa frase: eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Y esto aplica no solo en tus relaciones físicas, sino también en tu entorno digital. ¿A quién sigues en redes? ¿Tu feed te inspira o te adormece? ¿Escuchas voces que te empujan hacia tu mejor versión, o te invitan a quedarte cómodo? Cambiar tu entorno de influencia puede ser el disparador más poderoso para transformar tu vida. Unirte a un grupo de estudio. Escuchar podcasts de personas que ya están donde tú quieres llegar. Ver documentales, leer biografías, compartir tus avances con alguien de confianza. Todo eso te conecta con una narrativa más fuerte que tus excusas. Ejercicio práctico, la carta del ¿por qué profundo? Uno de los ejercicios más poderosos que puedes hacer para reconectar con tu propósito es escribir lo que llamamos una carta de intención. Toma un cuaderno. Apaga el móvil. Y escribe. ¿Por qué quiero cambiar? ¿Qué está en juego si no lo hago? ¿Cómo se verá mi vida dentro de 6 meses si tomo acción hoy? No se trata de poesía. Se trata de claridad. Lee esa carta cada mañana durante una semana. La motivación se desvanece cuando olvidamos el ¿por qué? Esta carta es tu recordatorio. Es tu ancla emocional. Y cuando el cansancio llegue, cuando las excusas aparezcan, esa carta puede ser la voz que te recuerde quién quieres ser. Entender la causa de la procrastinación es esencial. Construir hábitos y propósito, también. Pero llega un punto en el que hay que moverse. No pensar. No planear. No reflexionar. Solo actuar. Y aquí es donde muchas personas tropiezan de nuevo. Porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen.
El problema no está en el conocimiento, sino en el puente entre el saber y el hacer. Y ese puente se construye con herramientas prácticas que engañan al cerebro para que actúe ahora, no mañana. La técnica de los 5 segundos Mel Robbins. Una de las herramientas más simples y poderosas es la técnica desarrollada por la autora y conferencista Mel Robbins, y descrita en su libro de 5 Second Rule. Consiste en lo siguiente: cuando sientas la resistencia de hacer algo importante, simplemente cuentas regresivamente, 5, 4, 3, 2, 1, acción. Y en ese momento, te mueves. Sin pensar. Sin negociar contigo mismo. ¿Por qué funciona? Porque interrumpir ese espacio de microsegundos entre el pensamiento y la acción evita que tu cerebro entre en modo autoprotección. Robbins explica que si no actúas dentro de los primeros 5 segundos, tu mente va a encontrar una excusa. Pero si cortas ese pensamiento con un impulso físico, activas la corteza prefrontal y tomas el control. Prueba esto mañana. Suena tu alarma. No negocies. 5, 4, 3, 2, 1, levántate. Esa simple decisión puede cambiar tu día y tu vida. La regla de los 2 minutos. David Allen. En su libro Getting Things Done, el experto en productividad David Allen propone una regla que ha ayudado a millones de personas a tomar acción rápida. Si una tarea toma menos de 2 minutos, hazla ahora. Tu bandeja de entrada, ese mensaje pendiente, ese papel sobre el escritorio. Cuando acumulas pequeñas tareas, el estrés se multiplica. Pero si adoptas este principio de acción inmediata, tu entorno mental se libera. Y más aún, muchas veces, empezar una tarea por solo 2 minutos rompe la barrera inicial, y acabas haciendo mucho más. Aplicación práctica. Abre ese archivo. Responde ese mensaje. Lava ese plato. No lo pienses. Hazlo. Y luego sigue con lo importante. El método, sí, entonces, reprogramación del comportamiento. Esta técnica viene de la terapia cognitivo-conductual, y ha sido ampliamente estudiada en universidades como Stanford y Harvard. Consiste en anticipar tus propias trampas mentales, y preparar una respuesta. Ejemplo. Si me dan ganas de revisar el móvil mientras trabajo, entonces me levantaré y beberé un vaso de agua. Si me siento estancado en una tarea, entonces cambiaré de posición y escribiré una sola frase. Al predefinir estas reacciones, reduces el esfuerzo mental al momento crítico. Tu cerebro ya sabe qué hacer. Y ese conocimiento automático reduce la fricción. Cierre de ciclos abiertos. El efecto Zeigarnik. La psicóloga soviética Bluma Zeigarnik descubrió algo fascinante en los años 20, nuestro cerebro tiende a recordar más las tareas incompletas que las completadas. Este fenómeno, conocido como el efecto Zeigarnik, explica por qué sentimos ansiedad cuando tenemos múltiples pendientes sin cerrar. Pero también nos da una solución: si empezamos una tarea, aunque sea con una acción mínima, nuestro cerebro va a tender a completarla. Por eso funciona tan bien escribir solo el título de un informe. Abrir el documento. Hacer la primera pregunta del examen. Ese pequeño gesto crea una tensión mental productiva que empuja a seguir. El poder del enfoque: una sola cosa a la vez. En su libro de One Thing, Gary Keller insiste en una idea que parece obvia, pero no lo es. El éxito extraordinario se produce cuando haces una sola cosa a la vez. Muchos procrastinan porque intentan hacerlo todo. Pero el multitasking no solo baja tu rendimiento, como lo han demostrado múltiples estudios de la Universidad de Stanford, sino que también dispara la procrastinación por sobrecarga. Aplicación práctica. Elige una sola tarea. Elimina distracciones. Establece un temporizador de 25 o 45 minutos. Solo cuando termines, pasas a lo siguiente. Visualización del impacto inmediato. Una técnica poco conocida, pero respaldada por la psicología deportiva, es visualizar el efecto que tendrá esa acción en tu estado emocional inmediato, no solo en el resultado a largo plazo. Por ejemplo, si tienes que salir a correr, imagina no cómo te verás en 6 meses, sino cómo te sentirás 20 minutos después del entrenamiento. Ese alivio. Ese orgullo. Esa sensación de haber cumplido. Tu cerebro responde más fuerte a recompensas inmediatas que futuras. Usa eso a tu favor. La procrastinación es, en muchos sentidos, un síntoma de cómo gestionamos la incertidumbre y el miedo al fracaso. Cada vez que postergamos una tarea, estamos intentando protegernos del malestar que nos causa la posibilidad de no ser buenos en algo o de fallar.
Sin embargo, este enfoque reactivo es exactamente lo que nos hace frágiles frente a los desafíos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que puedes volverte más fuerte al enfrentarte a esas mismas situaciones incómodas? Eso es lo que define una mentalidad antifrágil, concepto desarrollado por el filósofo y matemático Nassim Taleb en su libro Antifrágil, Las cosas que se benefician del desorden. Según Taleb, las cosas que son antifrágiles no solo resisten los golpes, sino que se fortalecen con ellos. Y lo mismo aplica a ti. La mentalidad antifrágil y la procrastinación. En el contexto de la procrastinación, una mentalidad antifrágil significa abrazar el miedo, la incertidumbre y el estrés de la tarea en lugar de huir de ellos. En lugar de ver el miedo al fracaso como una señal para detenerte, lo ves como una oportunidad para aprender, mejorar y avanzar. Taleb explica que las cosas que prosperan bajo estrés y adversidad son las que están construidas para aprovechar las crisis. Esto se aplica tanto a empresas como a personas. Las personas antifrágiles no tienen miedo de los fracasos temporales. El fracaso se convierte en un peldaño hacia el éxito. Y esta perspectiva transforma la procrastinación en una reacción natural ante el desafío de hacer algo nuevo o incierto. El filósofo Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de las cosas. Lo que nos detiene no es la tarea en sí, sino la forma en que la percibimos. Si vemos cada desafío como una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia, la procrastinación pierde su poder sobre nosotros. Desarrollar la antifragilidad a través del desorden controlado. Para consolidar esta mentalidad, necesitamos introducir desorden controlado en nuestras vidas. Esto no significa vivir en caos, sino poner a prueba nuestras habilidades, salir de nuestra zona de confort de forma deliberada y enfrentar pequeñas adversidades con regularidad. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, empieza por dar presentaciones pequeñas y sin presión. Si procrastinas con el ejercicio, comprométete a entrenar de manera irregular, con diferentes rutinas que desafíen tu cuerpo de formas nuevas. El psicólogo Martin Seligman, conocido por su trabajo sobre el optimismo aprendido, señala que la exposición controlada a pequeñas dosis de estrés es clave para desarrollar una mentalidad positiva frente a las dificultades. No se trata de evitar el sufrimiento. Se trata de usarlo como una herramienta de crecimiento. Y, al final, las tareas que antes parecían enormes o abrumadoras, ahora serán percibidas como oportunidades de crecimiento. La regla de los 3 fracasos diarios. Un concepto interesante que puede ayudarte a cultivar una mentalidad antifrágil es el de la regla de los 3 fracasos diarios. En lugar de temer al fracaso, lo abrazamos. Cada día, busca hacer algo que te desafíe y que probablemente no salga como esperabas. No se trata de fracasos grandes, sino de pequeños obstáculos que te empujen fuera de tu zona de confort. Este tipo de práctica fue recomendada por el filósofo Séneca, quien sostenía que los pequeños fracasos cotidianos nos preparan para los grandes retos de la vida. La adversidad es el alimento que fortalece a la virtud. Si no te permites fallar en cosas pequeñas, nunca te sentirás capaz de enfrentarte a desafíos mayores. Transformar el miedo en energía creativa. El miedo es el principal motor detrás de la procrastinación. Nos paraliza, nos hace evitar lo inevitable. Pero, si entendemos el miedo como una señal de que estamos en el camino correcto, podemos transformarlo en energía creativa. Esto lo ejemplifica perfectamente Steven Pressfield en The War of Art, donde explica que la resistencia interna que sentimos antes de comenzar una tarea es la misma que enfrentan los artistas antes de crear algo nuevo. El miedo está allí, no para detenernos, sino para indicarnos que hemos tocado algo importante. Y la clave es canalizar esa energía hacia la acción, no hacia la evasión. En la película Whiplash, el joven baterista se enfrenta a la constante presión de su profesor, quien lo lleva al límite. Aunque parece un contexto de sufrimiento, la historia nos muestra cómo el esfuerzo extremo puede llevarnos a superar barreras mentales y convertir las dificultades en logros extraordinarios. El poder del desapego. Por último, para consolidar una mentalidad antifrágil, necesitamos entender el poder del desapego. Cuando te aferras demasiado a los resultados o al proceso, caes en la trampa de la procrastinación. El miedo al fracaso crece porque te identificas demasiado con el resultado. Cuando dejas ir el apego y entiendes que el valor está en el proceso, no en el resultado, tu mente se libera del miedo a la pérdida. El filósofo Alan Watts, en su libro The Wisdom of Insecurity, dice: el propósito de la vida no es llegar a un destino, sino disfrutar del viaje. Esta idea de desapego permite que nuestras acciones sean más fluidas, menos presionadas por el éxito, y más auténticas en el camino del crecimiento personal. ¿Has aprendido las claves para vencer la procrastinación y transformar tu vida?
Recuerda que el secreto no está en esperar sentirte motivado, sino en actuar a pesar de no tener ganas. La acción constante, el crecimiento personal y la mentalidad antifrágil te harán más fuerte, más productivo y, lo más importante, más libre. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete a Mentalidad en Práctica para seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo.